Bienvenidos un jueves más a Voces de Reencuentro. Todos heredamos algo de nuestros padres. Algunos heredan una casa, otros una fotografía, algunos reciben una pequeña herencia, otros simplemente un reloj. Hay quien hereda un oficio, hay quien hereda una manera de mirar la vida y hay personas que sin darse cuenta heredan una palabra. Antonio heredó una, trabajo. Y con esa palabra construyó toda una vida. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Gracias por volver una semana más a Voces del Reencuentro, el lugar donde descubrimos que detrás de cada persona existe una historia que merece ser escuchada. Porque las personas pasan, los años pasan, las generaciones cambian, pero mientras alguien recuerde una historia, nunca desaparecerá. Y hoy quiero haceros una pregunta. ¿Quién fue la primera persona que os enseñó lo que era trabajar? No me respondáis todavía. Pensad durante unos segundos, porque estoy convencido de que la mayoría habéis pensado exactamente igual que yo, en vuestro padre, en vuestra madre, o quizá en los dos. Porque hubo una generación que nunca dio grandes discursos. No necesitó libros de autoayuda, ni conferencias sobre liderazgo, ni cursos de motivación. Aquella generación enseñaba de otra forma, con el ejemplo. Yo recuerdo perfectamente aquella generación, la de nuestros padres, aquella que muchas veces salía de casa cuando todavía era de noche, y cuando volvía ya había anochecido. La generación que trabajaba 6 días a la semana, a veces 7, que apenas conocía las vacaciones, pero que nunca permitió que faltara un plato de comida en la mesa. No fueron héroes de película, fueron héroes de verdad. De esos que nunca salieron en los periódicos, pero que levantaron un país entero con el esfuerzo de sus manos. Y hoy, nuestro protagonista pertenece precisamente a esa escuela, no porque tenga la misma edad, sino porque aprendió directamente de ella. Antonio tiene 70 años, es ingeniero, profesor, y todavía hoy continúa trabajando. Muchos pensarán, ¿por necesidad? No, trabaja porque el trabajo le sigue dando ilusión, porque todavía disfruta enseñando, porque siente que todavía puede aportar algo a los demás. Y eso es maravilloso. Vivimos en una sociedad muy curiosa. Pasamos media vida deseando llegar a la jubilación y cuando llega hay personas que descubren que no saben qué hacer con su tiempo. Antonio no. Antonio ha entendido algo que quizá todos deberíamos aprender. El trabajo no solamente sirve para ganar dinero. El trabajo también puede dar sentido a una vida, porque sentirse útil es una de las mayores medicinas que existen. Pero hoy, aunque vamos a hablar de trabajo, en realidad este programa habla de otra cosa mucho más importante. Habla de la familia, habla de nuestros padres, habla del ejemplo que nos dejaron y habla de los hermanos. Permitidme que os haga una confesión. Mientras preparaba este programa, hubo una frase que no conseguía quitarme de la cabeza. Cuando falleció una persona escuchaba decir, voy a cumplir, y siempre me llamaba la atención, porque yo nunca he entendido un entierro como un compromiso. Yo voy porque quiero acompañar, porque creo que en los momentos más difíciles la presencia vale más que cualquier palabra. Con los años comprendí que era una expresión popular, pero nunca dejó de hacerme pensar, porque una cosa es cumplir y otra muy distinta es estar. Pero hubo otra expresión manchega que todavía me impresionó más, cuando fallecieron los padres. Era muy frecuente escuchar, si los hermanos se llaman muy bien, y enseguida alguien preguntaba, ¿pero han partido? Aquella pregunta me dejó completamente descolocado, hasta que comprendí su verdadero significado. No hablaban de partir el pan, hablaban del reparto de la herencia, y pensé, qué pena que una familia pueda ser juzgada por cómo reparte unos bienes, cuando lo verdaderamente importante nunca debería repartirse, el cariño, el amor, los recuerdos. Aquí vamos a detenernos. Hay personas que dedican toda una vida a construir edificios, a construir proyectos, otras a construir empresas. Antonio ha dedicado gran parte de su vida a crear proyectos, a construir su conocimiento, a enseñar, a formar, a ayudar a que otras personas crecieran profesionalmente. Pero estoy convencido que si hoy le preguntáramos cuál ha sido la construcción más importante de su vida, no hablaría de ningún proyecto,
Hablaría de su familia, porque los años nos enseñan una gran verdad. Los edificios envejecen, las empresas cambian, los coches se sustituyen, pero la familia cuando se cuida, permanece. Y precisamente de todo eso vamos a hablar hoy, del trabajo, de sacrificio, de superación y también del enorme valor de los hermanos. Antonio, bienvenido a Voces de Reencuentro. Bienvenidos a Voces de Reencuentro. Hoy tenemos a una persona en el que con su edad todavía sigue trabajando, pero él nos va a ir contando al detalle el porqué y todo el resto de cosas. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Me llamo Antonio Jorquera Sánchez. ¿Y cuántos años tienes? Tengo 70. ¿En qué año naciste? Nací en el 56, el 6 del 6 del 56. Es decir, recientemente tiene los 70 años. Efectivamente, hace un mes. Muy bien. ¿Y dónde naciste? Nací en un pueblo de Jaén que se llama Cazorla, que tiene un entorno natural que ya conocéis, sierra, y solo viví allí un año porque a partir de cuando tenía un año mis padres se trasladaron a otra zona donde había más futuro y más trabajo, que era pues es Puerto Llano en Ciudad Real, donde se iniciaba la construcción de una petroquímica y había muchísimo trabajo y bueno, pues me llevaron allí. Así es que en Cazorla solo he vivido un año, aunque después he ido muchísimas veces porque es un pueblo muy bonito de sierra, precioso, y a mí me gusta mucho ir. Ahí cuando viniste a Puerto Llano, en Cazorla se quedó algunos familiares, los abuelos, alguien. Claro, Cazorla es una ciudad, es un pueblo agrícola y que bebía mucho del trabajo de la sierra. Allí en ese pueblo se fabricaban las traviesas de madera de Renfe y había una serrería y por tanto había mucho trabajo, mucha gente trabajaba en esa actividad. Hubo un momento en que las traviesas de Renfe dejaron de ser de madera y eran de hormigón y el negocio se cerró. Por tanto, además era una época de posguerra y la gente que emigraba a zonas donde había trabajo y donde el futuro era más tangible y con más futuro, vamos. ¿Y tu padre que se dedicó entonces allí en Puerto Llano? Mi padre era albañil, o sea, él aprendió albañilería allí en el pueblo y cuando se casó y nací yo, pues mi padre se fueron varios amigos a Pamplona, que había allí trabajo, y cuando venían de Pamplona ya habían conseguido trabajo, pero bajaban en el antiguo tren que había, que se llamaba Correo, el de tren de vapor, y encontraron con gente que bajaban a Puerto Llano porque allí había muchísimo trabajo. Y él se animó y se paró en Puerto Llano y allí pues encontró trabajo. Sé que decidió de trabajar en Puerto Llano también por la cercanía a Cazorla, ¿no? La cercanía desde Pamplona a Cazorla era muchísimo más grande que la de Puerto Llano a Cazorla. Por tanto, allí se quedó y nos quedamos allí. ¿Y tu madre? Mi madre se quedó en Cazorla cuando mi padre se fue a buscar trabajo a Pamplona, pues se quedó allí conmigo. Era yo pequeño, o sea, que era bebé, y esperando a que llegara mi padre. Luego ya llegó de Puerto Llano, llegó a Cazorla y ya nos fuimos todos a Puerto Llano. Mi madre conmigo y mi padre. Muy bien. ¿Cuántos hermanos tienes? Yo nací en Cazorla y el resto de hermanos, que somos 4 en total, los 3 restantes nacieron en Puerto Llano. Vale. ¿Y eres una familia muy unida? Sí, bueno, en esa época las familias pues yo creo que están más unidas que ahora. Eh, Íbamos, vamos a ser una familia normal de trabajadores. Mi padre trabajaba, mi madre se ocupaba
de la familia de la casa y nosotros pues íbamos al colegio. Y claro, pues la idea de todo padre en aquella época era que sus hijos estudiaran y que tuvieran más facilidad para salir adelante. Muy bien. Oye, ¿y cómo eran tus padres? Bueno, mi padre era un trabajador nato, trabajaba al final de su vida, trabajaba en Resol y como era albañil, pues después trabajaba, echaba sus jornadas también haciendo sus chapuzas y la verdad es que se pasó toda la vida trabajando como la mayoría de la clase trabajadora de la época. Trabajaban los sueldos tampoco eran muy elevados, o sea que... Y mi madre pues en casa, allí éramos 4 hermanos y había mucho que hacer. Cuando llegamos a Puerto Llano mi madre tenía que ir a por el agua a una fuente que había cerca. Tampoco teníamos las comodidades que había ahora, es una familia humilde. Por ejemplo, no había, hasta pasado unos años, no teníamos un servicio para hacer las necesidades dentro de casa como tal. No teníamos, claro, no había agua caliente y las condiciones pues eran la de las familias humildes. Una estufa de carbón, dormíamos varios hermanos en la misma habitación. Pero vamos, no lo recuerdo como traumático, lo recuerdo, pues bueno, pues oye, teníamos nuestra casa, nuestra familia y estábamos todos muy bien. Muy bien. Oye, ¿y de los hermanos, quién era el más malillo? ¿Había uno más travieso que otro? Bueno, en realidad no, en general los hermanos no éramos normales, quiero decir que teníamos un hermano que era el más pequeño que, bueno, tuvo un problema en el parto porque antes bajaban a casa para el parto las comadronas que se llamaban y en este caso pues bajó y hubo algún problema que nunca hemos sabido exactamente cuál es porque no nos lo han dicho, pero tuvo un problema y bueno, pues tiene una deficiencia, ¿eh? Tiene una deficiencia de minusvalía psíquica, ¿no? ¿Y cómo era la vida en tu casa? Con esa situación también, ¿y cómo era? Bueno, pues en casa mi padre se le iba por la mañana a trabajar y volvía a la comida y se iba y volvía por la noche. O sea, a mi padre lo veíamos más bien poco porque pues estaba pluriempleado, ya te digo, como todos, ¿no? En el caso de mi padre que era albañil, pues hacía chapuzas. En el caso de los que eran fontaneros, pues hacían chapuzas de fontanería. Y bueno, pues yo soy el mayor de ellos, cuando ya tenía 12 años, 13, pues ya empecé a ayudar a mi padre en alguna chapuza, ya empecé a irme con él y a trabajar con él y apoyar un poco el sueldo, porque al final éramos una familia numerosa. En aquel tiempo éramos 4 hermanos y había que apoyar algo. Bueno, yo en realidad pues sí que trabajé. Bueno, hemos trabajado todos los hermanos, ¿no? Cada uno, cuando ya tiene edad, pues cada uno ha aportado lo que buenamente ha podido. Y era todo una comunidad, ¿no? Una sociedad anónima. La familia. Bueno, ¿y cómo recuerdas? Porque en la calle me imagino tendrías tus amigos, tu infancia. Claro, mi infancia la verdad es que no tengo malos recuerdos de ella, quiero decir que al final, como he dicho antes, aunque no teníamos los medios que hay ahora, ni teníamos los juguetes, ni podías acceder a libros, ni como ahora, por ejemplo, con internet, que todo lo que quieras saber lo tienes muy a mano y no hay en aquella época no, en aquella época conseguir un libro pues era complicado, bueno, complicado no había que comprarlo y claro, las necesidades primarias habría que cubrirlas, las primarias ya sabéis que es comer y las necesidades primarias que tenemos todos. Y bueno, cuando eres
jovencito, pues tienes toda la vida por delante, eres muy curioso, quieres saber de todo, aprender de todo. Y bueno, yo tuve la suerte de que mis padres me matricularon en un colegio salesiano y bueno, pues era para mí era muy importante. En realidad todos mis hermanos, otro hermano que tenía que me seguía a mí, también estuvo en los salesianos. Y bueno, ya el otro hermano que Juan, pues él estudió en el instituto, pero nosotros en los salesianos, y a mí pues, me acuerdo que tenía que me pillaba retirado en mi casa de los salesianos y tardaba como media hora andando. Íbamos por la mañana temprano, volvíamos a comer, volvíamos a ir por la tarde, no sé, haríamos todos los días 4 o 5 kilómetros. Pero bueno, yo no lo recuerdo como algo duro ni traumático, para mí era lo normal. Y bueno, pues si hay que ir a clase, pues te cogías por la mañana tu cartera y te ibas a clase, te tardaba media hora en llegar, y bueno, normal. Y bueno, pues nuestra vida allí, nosotros vivíamos en una calle donde jugábamos todos en la calle, estábamos prácticamente todo el día. Cuando había que estudiar, pues nada, pasábamos a casa, estudiábamos y pasamos, pero nuestra vida ha sido siempre, bueno, siempre que estábamos, yo de pequeño, los recuerdos que tengo es de jugar con los amigos, pues a lo que había se jugaba en ese momento, pues a las pelotas, jugábamos con los trompos, con los aros, y muy bien, no había ningún peligro como ahora, y estamos muy en contacto con el campo. De cerca teníamos pues estaba el campo, estaban los campos de cereales, y nos lo pasábamos muy bien, la verdad. Muy bien. Oye, y así, de tus padres, ¿qué recuerdas con especial cariño? ¿Qué es lo que más recuerdas? Bueno, hombre, lo que yo recuerdo de mi padre es que nosotros no nos damos cuenta, pero ellos llevaron una vida muy sacrificada, ¿no? Porque te digo que mi madre, ahora que ya soy mayor, tengo hijos, tengo nietos, y nosotros éramos 4, todos éramos chicos, todavía no aportábamos mucho en casa porque tampoco nos educaron para eso, ¿no? Y mi madre pues trabajaba muchísimo. Ya comenté antes que al principio tenía que ir a por el agua. Teníamos que hacer las compras, había que ir andando en autobús. Mi padre era a trabajar. Mi padre se levantaba por la mañana, volvía, comía, se volvía a ir, llegaba por la noche, cenaba, y los recuerdos que tengo de él bueno, después ya he trabajado con él y ya llegué a conocerlo un poco más, ¿no? Pero y yo, vamos, no era mi padre solo, ni mi familia, éramos pues, prácticamente que vivíamos en una zona de trabajadores y de mineros, porque cerca en Puerto Llano había minas de carbón. Pues allí en esa zona pues trabajaban trabajadores, mineros, gente que trabajaba en Repsol, de todas las especialidades, y había mucha más solidaridad entre todos, ¿no? Se ayudaban y se apoyaban, y no tiene nada que ver digamos, con las relaciones que hay ahora con vecinal. Es decir, que había una gran familia Sí, detrás. efectivamente, estábamos estábamos muy unidos, vamos. Sí. Y vamos a la juventud. ¿Cómo fue tu juventud? Bueno, pues la idea principal era, bueno, mi padre en realidad quería, bueno, conmigo y con mis hermanos, quería que estudiáramos y que saliéramos adelante. Antes con la creencia antigua de que estudiando y sacando una carrera y tal, no ibas a tener problema en la vida y ya ibas a tener la vida resuelta. Bueno, yo estuve en los Salesianos y de Puerto Llano, y hice un curso
antes se llamaba oficialía, pero es una formación profesional de primer grado, en donde estudiabas una especialidad y eran 3 años y el último curso pasabas a Resol a hacer prácticas. Y una vez que terminabas el curso y con tu especialidad y tus prácticas, pues en muchos casos pasabas a formar la plantilla, parte de la plantilla de lo que entonces era Resol, que se llamaba Calvo Sotelo. Y cuando el año que me tocó a mí, pues aquello lo eliminaron de tal manera que yo terminé la oficialía, pero no tuve la oportunidad de pasar a Resol. Entonces mi padre se enteró de que daban unas becas para ir a universidades laborales que estableció en aquel tiempo el gobierno de España, en donde había varias universidades laborales distribuidas por todo el país y básicamente estaban pensadas para aquellos estudiantes que no tenían medios económicos, pues en régimen de internado podían estudiar y yo fui uno de ellos. Hice un examen y me destinaron a la Universidad Laboral de Sevilla, donde allí estudié. Estudié una formación profesional, aquel tiempo era de electrónica, cuando empezaba la electrónica con los tubos de rayos catódicos, las televisiones y tal esto. Y una vez que terminé estuve interno varios años, 4 años. Y posteriormente ya me vine a Puerto Llano y allí hice un curso de acceso a la universidad. Ya estaba en Puerto Llano, siempre que tenía mis vacaciones del colegio, siempre era pues ayudarle a mi padre, peón. Yo me iba con él. Y bueno, la verdad es que aprendí el tema de la albañilería y mis vacaciones de verano y de Semana Santa y de Navidades era pues ayudarle las chapuzas que hacía y trabajar, ¿no? Y bueno, pues... ¿Y qué momento o persona te marcó más en esa etapa? ¿Algún profesor? ¿Algún amigo? Bueno, la verdad es que tenía mucho, no sé por qué. Bueno, sí, una vez que estuve en Sevilla, en la Universidad Laboral, allí tuve muy buenos profesores bueno, salí del pueblo, conocí muchísima gente y me pilló en la adolescencia cuando todavía estás un poco ahí enterándote de cómo funciona esto. Y al final mi sensación y mi ilusión era hacer ingeniería. Quería estudiar ingeniería y el paso siguiente de conseguir la formación profesional pues era hacer unos cursos que había de acceso a la universidad y yo hice esos cursos en Puerto Llano, en el instituto, un curso que se llama Pre-COU y después COU y finalmente pues bueno, pues lo saqué en 2 años. Ese tiempo estuve trabajando con mi padre y una vez que tenía el acceso a la universidad pues intenté estudiar ingeniería en Madrid. Pero claro, en Madrid el problema era que había que residir allí y claro, mi padre pues no podía permitirse el lujo de pagarme un piso o un colegio mayor en aquel entonces, pero vamos, yo aún así decidí de irme y bueno, y buscarme un poco la vida por allí, que en realidad eso fue lo que hice. Fui a Madrid. ¿Qué hiciste entonces? ¿Trabajaste y estudiaste a la vez en Madrid? Sí, bueno, en Madrid pues me busqué una pensión, me acuerdo que era Portiso de Molina, lo más barato que encontré. Y allí mi padre me mandaba algo, pero era insuficiente, pues tenía que buscarme trabajar. Estuve en trabajos del tipo de limpiar platos en el club militar que había allí en Madrid, vender Biblias por los pisos, me acuerdo que estuve vendiendo polos en el circuito del Jarama y
con eso y lo que me mandaba mi padre, pues se podía. Pero era muy barata, pero claro, las condiciones eran un poco de acuerdo a lo que me costaba, ¿eh? En la pensión dormíamos dos personas en la misma habitación. A las 12 de la noche se apagaba la luz. eh, y tenía que estudiar. Me acuerdo que tenía que prepararme algunas asignaturas por la noche con la manta por encima y con una linterna. Y en esas condiciones era muy complicado sacar una carrera, y menos de ingeniería, que era muy exigente, en donde competía en clase con compañeros de mi edad, de mi curso, que ellos estaban en colegios mayores, recibían clases particulares y tal. Entonces el primer año aprobé dos asignaturas y decidí de volverme a Puerto Llano, porque en esas condiciones era muy complicado y sentía que estaba perdiendo tiempo. Así que me fui a Puerto Llano y allí decidí de trabajar con mi padre y buscar la posibilidad de estudiar ingeniería en un pueblo cercano que se llama Almadén, donde hay mucha historia minera, donde se extraía el mercurio, y allí había una escuela de ingeniería minera, y además habían ampliado a ingeniería industrial. Entonces, esa fue mi decisión. Mientras escuchaba a Antonio, había una palabra que aparecía constantemente en mi cabeza: esfuerzo. Una palabra que curiosamente cada vez escuchamos menos. Hoy parece que todo tiene que ser inmediato. Queremos resultados rápidos, éxitos rápidos, soluciones rápidas, pero la vida no funciona así. Las cosas importantes necesitan tiempo. Un árbol no crece en una semana, una familia tampoco, una profesión tampoco, y una buena persona mucho menos. Antonio pertenece a una generación que entendía perfectamente que las cosas importantes costaban trabajo, y quizá por eso las valoraban tanto, porque aquello que cuesta conseguir también cuesta olvidarlo. En ese momento mi hermano terminaba también y él también estaba en esa tesitura de elegir dónde estudiar y cómo. Y bueno, planeamos la idea de irnos a los dos a Almadén, matricularnos en la escuela, y al mismo tiempo pues buscarnos un poco allí la vida con algún tipo de trabajo, y decidimos de montar un bar, un disco bar, que nosotros mismos, con la ayuda de mis padres y además de actualizarlo y hacer un disco bar un poco más actual que lo que era una taberna. Y bueno, nosotros llevábamos el bar y íbamos a clase y sacamos. Y bueno, pues estuvo muy bien también, una experiencia nueva, que nos permitió estar allí 4 años y terminar nuestra carrera. Mi hermano terminó antes y posteriormente al año siguiente ya terminé yo, y a partir de ahí, bueno, pues ya a volar. En ese momento ya estamos también con una edad en la que también comienza a tener las chicas alrededor, a los salesianos, me imagino. ¿Cómo fue tu primer beso, te acuerdas? Pues la verdad es que no. Yo, a ver, en mi caso, que cuando yo vivía estaba en ciudad, cuando me fui a Sevilla, pues dejé los amigos de los 12, 13 años, pues te los dejas en el pueblo y te lanzas a la aventura a conocer otros amigos. Yo sí que tenía amigos y alguna amiguilla allí en Puerto Llano, con 12 o 13 años, que con el tiempo, pues bueno, pues aquí ya sabes, ¿no? Lo de la distancia y tal, y al final, bueno, pues nos carteábamos y tal. Había una chica que sí que nos gustábamos, pero bueno, al final, cuando ya llevaba 3, 4 meses en Sevilla, pues ya aquello Se quedó en el olvido. Bueno. Y ya. ¿Y cómo se vivía el amor en aquella época? Bueno, yo me acuerdo en Puerto Llano,
que tiene un paseo impresionante y muy en el centro del pueblo y es muy bonito, y allí salíamos así las chicas se arreglaban, se ponían guapas y nosotros pues íbamos detrás de ellas. Sí. Íbamos al cine, en fin, no sé ahora cómo será, yo creo que no tiene nada que ver, pero te acercabas y le decías alguna cosa, y bueno, si accedía, pues si tenía algún interés, pues seguíamos hablando y quedábamos, y era un poco distinto de ahora. Vamos, en mi caso, no, yo imagino que otros personas de mi edad y en aquella época lo hacían de otra manera, pero lo mío era así, ¿no? Además era monaguillo, íbamos a misa y a la salida de misa pues iban las chicas y íbamos con ellas, y fue el principio de cuando empiezas a... Ya. Oye, bueno, luego te casaste, ¿cómo fue? ¿Te acuerdas? Sí, bueno, yo estuve con la que hoy es mi mujer, estuvimos saliendo un tiempo, estuvimos saliendo 4 años, y lo dejamos porque yo me fui a Almadén y monté el bar, y claro, pues ella estaba en Puerto Llano y bueno, lo dejamos, y ya después ya se fue a Granada a estudiar, auxiliar de clínica, y yo terminé mi carrera en, en Almadén, y bueno, y ya, o sea, estábamos prácticamente, o sea, no sabíamos nada de cada uno, pero en Puerto Llano, estaba echando gasolina en el coche y apareció su hermano, que me llevaba muy bien con él, Pepe, y hablamos y tal, nos preguntamos y tal. Y tenía yo un amigo que vivía por su casa, la casa de la que es mi mujer, y fui a verlo. Y estaba allí en la casa cuando apareció mi mujer, la que hoy es mi mujer. Y bueno, pues como habíamos estado tanto tiempo, pues bueno, al final volvimos y nos casamos. Yo nada más terminar la carrera, pues quería irme a Madrid, sobre todo porque en Puerto Llano no había muchas posibilidades. Estaba Resol, pero para entrar en Resol, pues había que tener algún contacto y tal. Y yo además quería aprender, y donde realmente se aprende y están las empresas de ingeniería era en Madrid, y yo me fui. Y me fui a Madrid, y, y en ese ya estábamos otra vez, ya habíamos vuelto, y como yo estaba en Madrid y ella estaba aquí, pues decidimos casarnos para estar juntos, y nos fuimos a vivir a Madrid los dos, y bueno, pues a partir de ahí ya, pues hasta ahora. Muy bien. Oye, ¿y qué fue lo más bonito de esa etapa? Bueno, al principio, pues como no teníamos muchos medios económicos, el apoyo de nuestros padres, pero allí en Madrid en principio estuvimos de alquiler, que yo en Madrid te vas por la mañana y vuelves por la tarde. Y mucho tiempo mi mujer pues estaba sola, ¿no? Y bueno, Porque ella no trabajaba en Madrid. no, ella no. Tuvimos un hijo pronto, y claro, pues ella prefirió cuidar al chico y quedarse con el chico. Nos compramos un piso en San Sebastián de los Reyes, y allí pues estábamos bien. Yo trabajaba, yo igual que mi padre, pues eso no viene pues echaba horas, porque en Madrid, pues, y empezando, pues se necesitaba dinero y queríamos, pues, lo que a todos nos pasa, progresar, ¿no? Y funcionar. Y nada, pues, tuvimos el primer chico, la primera chica, Amparo María, que es mi hija, y después nació Antonio, allí en Madrid. Vale. Y pasaba que yo me iba por la mañana
el lunes y en muchas ocasiones veía despierto a los chicos el viernes, porque llegaba por la noche, estaban dormidos. Era complicada. Amparo estaba sola, no teníamos familia. ¿Y cómo llevaba? Porque los niños son terribles cuando son pequeños. Cuando estás sola ella con los niños y tú no apareces por trabajo, ¿cómo? Cuando tú llegabas... Bueno, ella los manejaba bien, hombre, tenía su colegio, su guardería y bueno, y ella pues hacía lo que podía. O cuando llegaba mucho, pues, al final, yo me acuerdo que muchas noches lo único que me quedaba era acostarme con ellos para dormirlos. Ya. Y sí, fue una época en la que, bueno, pues habría que, aunque esté mal dicho, habría que apretar el culo, que llevar el sueldo y cuanto más mejor. Vale. Estábamos. Y bueno, dice que tuviste hijos. Esa sensación el día que, cuando eres con la primera hija padre, ¿qué sensación tuviste? ¿Qué Bueno, pensaste? pues bueno, Tenía que al venir fin- miedos, tenía que venir muchas cosas de golpe en la cabeza. bueno, era una situación que esperaba, quiero decir que la decisión estaba tomada y estaba asumida, ¿no? Sabía que eso es lo que implicaba el tener un hijo. Hombre, pues, fue una de las cosas más importantes de mi vida, ¿no? Con Amparo, incluso estuve en el hospital, pero venía la chica con el cordón umbilical ligado al cuello y hubo problemas y no pude pasar al parto, pero en el chico sí que pasé una felicidad enorme, ¿no? Son de los momentos más Vale. importantes. Luego tienen nietos. ¿Se quiere igual un hijo que un nieto? Bueno, es distinto, pero hombre, yo a mis nietos, que no me los toquen, los quiero muchísimo. Sí. Pero otra preocupación diferente, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, aquí tienes un poco de menor responsabilidad, porque la responsabilidad al final es de los padres. Y algunas veces, pues, te gustaría entrometerte un poco en la educación. Lo que pasa que, lógicamente, es una cosa de los padres y yo pues, hago lo que puedo por ellos. Bueno, y por mis hijos, ¿no? Mis hijos todavía, ya sabes que los hijos son para toda la vida y que pero los nietos vamos, hombre, el hecho de no ser responsables directos te permite te permites tratarlos de otra manera, ¿no? Tratarlos realmente con lo que es el deseo de que estén bien, de que no les falte de nada, de que hagan, que eso también lo tenía con mis hijos, pero como ahora mismo no tengo otras preocupaciones importantes, antes sí, antes es que el trabajo te absorbe, intentas de progresar en tu trabajo, tienes en la cabeza un montón de cosas que están relacionadas con el trabajo y claro, cuando llegas a casa pues llegas cansado, hecho polvo y de alguna manera te centra un poco y no te permite de dedicarle todo lo que necesitaban los chicos en su época, ¿no? Pero bueno, yo supongo que a todo el mundo estábamos así. Luego me estás hablando de trabajo, porque también tuviste que trabajar en el extranjero también alguna vez. Sí, bueno, en mis trabajos, claro, una empresa que bueno, aquí en Ciudad Real hubo un momento en que me quedé sin trabajo y en aquella época salían anuncios por el periódico y encontré uno que necesitaban ingenieros para hacer hoteles y yo me fui. ¿A qué país? Bueno, hice una entrevista, me seleccionaron a mí y yo hacía proyectos de instalaciones de los hoteles y bueno, luego nos acercábamos a supervisar y a comprobar. Y estuvimos haciendo hoteles en Cancún, estuve también en Puerto Rico,
estuve en Dominicana y fui a visitar hoteles en Cuba. Vamos, las estancias máximas eran de un mes, pero bueno, también es una experiencia, Pero por un lado vivirías la experiencia que es muy bonita, pero por otro lado también el sacrificio de no ver a tus Sí, hijos. claro, claro. Yo me acuerdo que estaba en Lanzarote, haciendo que hicimos un hotel allí, y claro, allí no era un mes, allí me iba los lunes y me venía los viernes. Y entonces mi chica, pues estaba, me acuerdo que estábamos hablando de las tareas por teléfono, cuando empezaban los teléfonos móviles. Y sí que era un hándicap, es un poco no estar con ellos. Pero claro, eso, el hecho de estar en esa situación nos suponía pues vivir un poco más desahogadamente. Y cuando llegabas, tu mujer no te daba guerra por eso. Es decir, o te pedían más de lo que... No, bueno, había que asumir la situación, es decir, teníamos, hombre, a ella le hubiese gustado que hubiese estado en casa todo el tiempo, cuanto más mejor, ¿no? Así, pues mi apoyo hubiese sido mayor, pero es una cosa u otra. Yo me acuerdo que pagamos hipoteca y Madrid Claro. era Lo más que, caro, sí, y necesitabas. lo que sí yo te conozco en Ciudad Real. ¿Por qué llegaste luego, volviste a Ciudad Real? Pues por eso que te comentaba antes, porque yo había momentos en que me iba el lunes y el viernes veía a los chicos despiertos, ¿no? Durante la semana. Y bueno, hubo una oportunidad de unos trabajos ahí en Puerto Llano y lo hablamos y al principio Paro pues no lo tenía muy claro y tal, y que luego posteriormente se alegró, ¿no?, de habernos venido de allí de Madrid, ¿no? Y bueno, nos vinimos, teníamos la opción de irnos a Puerto Llano, que es donde estaba la familia, o quedarnos aquí en Ciudad Real. Al final decidimos de quedarnos aquí en Ciudad Real, sobre todo porque, bueno, aquí hay universidad, que es importante, los chicos... Sí, pensando en el futuro de ellos. Sí, pensando en el futuro de ellos, claro. Y bueno, y así. Luego Amparo, pues, mi chica estudió aquí en la universidad y hubiese sido lo mismo. Yo pensaba lo que a mí me pasó cuando yo quería estudiar. Me fui a Madrid y me tuve que volver porque no tenía medios económicos para seguir. Sí, que tu decisión en ese momento fue pensando más en tu pasado, Sí, en lo mal que lo tuviste que pasar o no poder estudiar, sí, facilitar un poco y también. facilitar, ¿no? Intentar remediar que tus hijos no penen tanto. Y bueno, además, pues Ciudad Real nos parecía un poco más capital que Puerto Llano y bueno, nos quedamos aquí y bueno, al final nos alegramos de habernos quedado, o sea, la decisión fue acertada y bueno, y aquí estamos. ¿Y en algún momento de tu vida te sientes especialmente orgulloso? Bueno, a mí me costó mucho terminar la carrera, me costó muchísimo porque, bueno, sobre todo de haber terminado mi carrera, ¿no? Bueno, de formar la familia que tenemos hoy. Yo tengo 2 hijos maravillosos y mi mujer también. Y bueno, pues hemos conseguido, ahora mismo pues estamos bien. Mi mujer trabaja en lo que le gusta a ella, en auxiliar de clínica. Permitidme que haga una pausa, porque confieso que este momento de la entrevista me emocionó especialmente. Antonio acaba de contarnos que él y su hermano montaron un pequeño bar para poder costearse la carrera. Y mientras lo escuchaba, no podía evitar pensar en la enorme diferencia entre aquella generación y la nuestra. No quiero decir que antes fuera mejor, ni que ahora sea peor. Cada época tiene sus dificultades, pero hay algo que me llamó profundamente la atención. Ellos no esperaron a que alguien les solucionara el problema. Buscaron una solución. Trabajaban durante horas, estudiaban cuando podían, dormían poco, se sacrificaban mucho, pero tenían un objetivo: salir adelante, y lo hicieron juntos, como hermanos. ¿Os dais cuenta? Todavía no hemos hablado de herencias, y sin embargo, ya estamos viendo la mayor de todas. 2 hermanos ayudándose mutuamente, 2 hermanos renunciando a comodidades,
Dos hermanos compartiendo un sueño. Esa, esa sí es una herencia que merece la pena conservar. Hay una frase que me gustaría dejar aquí, porque creo que resume perfectamente lo que estamos escuchando. Los padres nos enseñan a caminar, pero muchas veces son los hermanos quienes caminan a nuestro lado durante toda la vida. Y eso tiene un valor inmenso. Yo trabajo en lo que me gusta y me gusta, tengo 70 años y me da miedo dejar, sinceramente. Eso es lo que te iba a decir, porque una de las cosas que me sorprende es que con 70 años sigas trabajando. Bueno, en principio trabajo porque puedo, o sea, porque físicamente y psíquicamente puedo. Y después porque tengo trabajo. Entonces, bueno, tengo la opción que nos permite la seguridad social de cobrar la mitad de la pensión y seguir haciendo cosas. Y bueno, de momento todos los años digo que me voy a jubilar, pero si estoy bien, las cosas me van bien y estoy contento, pues voy a seguir. Y también te tiene que gustar el trabajo. Sí, claro, bueno, hombre, yo ahora mismo lo que más hago es el tema de la docencia. Pues vuelcas todo tu conocimiento y su experiencia en los alumnos y eso te sientes muy bien, te sientes muy que estás transmitiendo tus conocimientos a chicos jóvenes que empiezan, aunque todo esto de la tecnología está cambiando, cambia de la noche a la mañana, hay que adaptarse, hay que... ¿Y cómo lo llevas tú eso, pues, de adaptarte a las tecnologías? Bueno, hasta ahora los cursos que he dado presenciales, pero ya hay que dar los cursos online. Ya he empezado dando un curso de unas horas, pues ahora ya tengo previsto de empezar otro. Y bueno, y a mí todas las nuevas tecnologías me apasionan, todo lo que es temas de la inteligencia artificial, que nos facilita mucho las labores, y todos estos sistemas de digitalización y de software nuevos y que nos permiten pues hacer los trabajos que antes hacíamos a mano. Me acuerdo cuando estaba haciendo la carrera que dibujaba con Rotring y, los presupuestos y la memoria, los proyectos los hacíamos con una máquina de escribir, con papel de calco. Claro, todo eso lo he vivido yo, pero no hace tanto. Y ahora, pues es que ya le pones al ChatGPT, oye, diseñame una memoria para esto, tal. O sea, el cambio es brutal. Y bueno, Sí, que te facilita mejor. me facilita y sí, te adaptas porque los cambios son a mejor. Oye, y en la docencia, la primera vez que diste un curso online a alguien, ¿cómo te sentiste? Online. Sí. Bueno, pues lo que pasa es que fue rápido, fueron 16 horas si te digo la verdad, no llegué a captar toda la idea de la plataforma con la que lo hice, pero bueno, es distinto porque tienes en la pantalla allí 16 personas y es distinto, es muy frío. Ahí está la sensación fría, ¿no? O sea, preguntándote, ¿me estarán escuchando o no me estarán escuchando? Como ahora mismo. sí, en teoría en la pantalla te salen todos los alumnos. De vez en cuando se apaga la pantalla porque se van. Y bueno, pues tú tienes que estar allí hablándole al ordenador y exponiéndoles tus... No, no tiene nada que ver porque en las clases presenciales pues hay momentos de relax cuando ves a los alumnos que, bueno, que están un poco ya cazando moscas, como digo yo, pues bueno, pues entras en un tema, sales y en fin, es otra cosa. Yo doy por hecho, cuando me pasa a mí, cuando yo también doy clases, imparto, las caras. El no ver las caras, de ver la cara o de interesado o de aburrimiento. Esa es la diferencia, ¿no? Sí, bueno, claro, las caras que ves en la pantalla, no sabes si están mirando la pantalla o están mirando una peli. Ves la cara y el trato no es tan directo. Depende, porque hay veces que hay alumnos que te preguntan, que si te interesan y tal, pero poco yo, vamos, prefiero la presencial, aunque el presencial ya va
Va menos. Va menos. Ya. También online llega a más sitios, ¿no? Sí. Más lejanía. Sí, claro. Mis cursos son de alumnos de aquí de la zona. Pero que digo online, pues había gente de Galicia, había gente de Barcelona, había gente de Lanzarote. Claro. Y bueno, aunque eso da igual, porque al final estás explicando un tema, pues se trata del tema, no se trata de dónde está ni de dónde vive, ¿no? Y cada uno cuenta también tiene sus ventajas. Es decir, que a nosotros para nosotros es más exigente el online, ¿no? Pero bueno, si ahora lo que viene es online, habrá que hacerlo online. Adaptarse o morir. A morir. O sea que no. ¿Sabéis qué es lo que más me ha llamado la atención de Antonio? Que en ningún momento ha hablado de éxito, ha hablado de ilusión, y creo que existe una diferencia enorme. El éxito suele medirse desde fuera, la ilusión siempre nace desde dentro. Antonio sigue trabajando porque disfruta enseñando, porque sigue sintiéndose útil, porque todavía cree que puede ayudar a otras personas, y eso nos deja una lección preciosa. Uno nunca envejece mientras conserve la ilusión de seguir aprendiendo y enseñando. Pero ahora, si me lo permitís, vamos a entrar en la parte más importante de este programa, la que sinceramente más me ha hecho reflexionar. Vamos a hablar del hermano, no del compañero de juegos, no del hermano de sangre únicamente. Vamos a hablar de esa persona que cuando nuestros padres ya no están, se convierte en el mayor vínculo que nos queda con nuestra infancia. Y os confieso una cosa, creo que esta es una de las reflexiones más importantes que he hecho desde que comenzó Voces del Reencuentro. Mirando hacia atrás, ¿qué ha sido lo más difícil que has vivido tú en tu vida? Hacia la familia, trabajo, lo más difícil. Lo más difícil ha sido siempre el trabajo, ¿eh? Había momentos que lo pasaba mal porque estabas en el paro y tienes una familia y bueno, y después con tu carrera y tal, y en la situación del paro, pues eso te viene muy abajo. Y bueno, y después, pues cuando sales fuera a trabajar, al final estás solo. Aunque tienes compañeros o compañeros de trabajo. O sea, que no es la idea de... Claro, porque yo tengo muchos conocidos y mi familia, nada, es que estás allí en Puerto Rico y le mandas fotos de la palmerita allí, la playa y tal, pero bueno, eso es una imagen falsa. Realmente allí estás trabajando. Vas a trabajar y tienes tus responsabilidades y tienes tus dificultades. La idiosincrasia de los mexicanos no es como la nuestra. Ellos lo hacen de otra forma, tienen otra forma y al final estás solo. ¿Y lo más bonito que has vivido? Hombre, son los chicos, mis hijos. Tus hijos. Mis hijos, mi mujer y mis nietos. Ya. ¿Y hay algo que te hubiera gustado hacer diferente? Decir, esto me equivoqué, tenía que haberlo hecho así. Sí, bueno, pero yo lo que pasa que lo de qué hubiese hecho, al final hacemos lo que tenemos que hacer en cada momento y dependemos de las decisiones que tomamos. Es decir, yo soy lo que soy por las decisiones que he tomado antes. ¿Me he equivocado? Pues es que no lo sé, porque no sé si me hubiese ido mejor si hubiese tomado otra decisión. Entonces, lo de arrepentirse yo creo que es una tonta. Arrepentirse de lo que has hecho, vamos, hay gente que dice, yo no volvería a hacer lo que he hecho si volviera a nacer y tal. Pues solamente si tú eres miembro de esta familia, si has vivido en este pueblo, si tienes la capacidad psíquica que tienes, si hubieses hecho exactamente igual, porque las decisiones son puntuales y dependen de muchas cosas. Así que yo no me arrepiento de nada y seguramente si volviera a nacer en la misma circunstancia haría lo mismo. Es que nuestra vida cambia en un segundo. Si tú en vez de conocer a esta persona, conoces a otra, tu vida hubiese cambiado por completo. O si te toca la lotería, o si... Oye, y por tu trabajo, te ha tocado firmar proyectos, has tenido una responsabilidad grande. Sí, claro. ¿Ha habido alguna vez, algún momento que has tenido un proyecto que dices, no, madre mía, qué locura más grande me toca hacer? Bueno, yo la verdad es que para estas cosas siempre he sido mucho para adelante.
Y soy de los que dicen que si este lo hace, también lo hago yo. Lo que pasa es que te tienes que forzar. Es decir, si tomas una decisión de hacerlo, tienes que calcular bien, sobre todo los tiempos, sobre todo pero yo siempre soy muy curioso y tengo mucho interés por aprender. Pues nosotros en nuestro caso en la ingeniería tocamos muchos campos y lógicamente de todos los campos no sabes muchísimo, de unos sabes menos y de otros lo tienes que suplir con trabajo, con esfuerzo, con estudiar, con mirar, con comprobar. Y bueno, pues siempre hay algún caso en que te equivocas, lógicamente, como todos, ¿no? Pero bueno, son gajes, yo lo considero como gajes del oficio. Es decir, bueno, pues te equivocas como todo el mundo se equivoca, todos nos equivocamos. Y yo me he equivocado y en mi trabajo también. Y bueno, pues no hay que asumirlo. Todo el mundo se equivoca y yo me he equivocado, lo reconoces y lo rectificas y ya está. Otra cosita que has mencionado antes y también me interesa mucho es que tú tienes un hermano con una discapacidad. Sí. Hay un momento de la vida que los padres se van. Ahí automáticamente el hermano, alguien tiene que responder porque esa persona no está capacitada para vivir solo 100%. ¿Cómo te organizas? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, cuando mis padres fallecieron, mi padre murió de Alzheimer y mi madre murió de Parkinson, estaba con ellos un hermano mío y otro que tenía discapacitado, vamos. Y hubo un momento en que murieron, fallecieron los dos y se quedaron pues un hermano Paco, que era el que iba detrás de mí, y José, que es el discapacitado. Y bueno, en principio él asumió esa responsabilidad. Él estaba viviendo en mi casa, estaba viviéndolo y han estado viviendo. Nosotros estamos muy unidos, ¿no? Y aunque mi hermano Juan vivía en Madrid y yo en Ciudad Real, pero estábamos cerca de ellos. En todos los bienes se los dejamos a ellos. Que un poquito que tenían mis padres, el piso y todo, se lo dejamos a ellos para que ellos pudieran, aunque mi hermano que estaba con él trabajaba. Y bueno, más o menos pues él se encargaba un poco de él, mi hermano discapacitado, él está en un centro donde hace sus trabajos pequeños de carpintería e incluso come allí y después por la tarde va a un centro también de ocio de discapacitados. Y bueno, pues la verdad es que él está bien, está muy contento, pero tuvimos un problema y es que cuando ocurrió lo del COVID, mi hermano que estaba con él murió. Y ya la situación se complicó un poco porque se quedaba solo. Al final, la idea nuestra en principio era que no sacarlo de su entorno porque él tenía sus amigos, su novia, iba a sus clases, al centro, y lo que decidimos fue, con su consentimiento, de dejarlo allí, que viviera solo. Él iba por la mañana a sus clases, después por la tarde a su centro, y que fuera una persona todos los días por la tarde a estar 3 horas con él y arreglarle un poquito la casa. Y así está muy bien, funciona estupendamente. Y un fin de semana se viene conmigo a Ciudad Real, otra semana se queda allí en casa, otras veces otro fin de semana se va a Madrid. Y bueno, la verdad es que en principio pues, lo llevamos muy bien, él está contento y no lo hemos sacado de su entorno, que era importante para él y sobre todo para él, porque tiene sus amigos y vamos, bien, la verdad es que lo llevamos bien. ¿Qué edad tiene él ahora? Él tiene ahora 62. Ya últimamente, nosotros, yo ya tengo 70 años, mi hermano, el otro, tiene 66
Y bueno, pues estamos pensando en que en cualquier momento cualquiera o los dos podemos faltar. Entonces, de alguna manera estábamos mirando una especie de pisos tutelados que hay de la Junta, donde se juntan 4 o 5 personas discapacitadas y que está controlada por una persona y bueno, viven allí por si hubiera necesidad que en caso de que faltáramos los dos. Si falta uno, pues no hay problema, pero si faltamos los dos, sí, Ya, en previsión del futuro. Sí. Oye, y si pudieras hablar con los jóvenes de hoy, ¿qué les dirías de tu experiencia? Por los jóvenes, Estará la bueno, experiencia que le cuentas a las clases a la gente voy, laboral, sí, es lo que... pero la experiencia de la vida, ¿qué les contarías a los jóvenes? Bueno, pues que la vida se va y no te enteras. Hay que vivir la vida, pero siendo consciente y respetando yo una premisa que me gustaría que inculcarle a todos, no a los jóvenes, no a todo el mundo, es que no le hagas a nadie lo que no quieras que te hagan a ti. Si lo sigues, es una frase corta, pero dice mucho. Cuando haces algo que no te gustaría que te hicieran a ti, ya estás incumpliendo, ¿no? Y importante es respetar, hacer lo que realmente te gusta, si puedes, y, hacer lo que te gusta, respetar a todo el mundo y no hagas a nadie lo que no quiera que te hagan a ti. Muy bien. Oye, ¿qué crees que nunca deberían de olvidar? A su familia, a sus padres, sus orígenes. Yo creo que eso es importante. No deben de olvidar de dónde vienen, su familia. Para mí la familia, para todo el mundo, yo creo que es importante. ¿Alguna cosa que creas que te gustaría decir, que se me olvide de preguntar? Vivir cada momento, aprovecharlo, no perder el tiempo y hay mucha gente que dice disfrutar de la vida, pues ser feliz. Son tópicos, ¿no? La felicidad es puntual y momentánea. Olvidarse del pasado que no quieres recordar y mirar para adelante siempre, y ser amigo de tus amigos, todas estas cosas tópicos que hay por ahí, pero que al final luego, pues oye, piensas cuando eres mayor y hacer lo que te guste, hacerlo, no dejarlo para mañana, porque a los 70 años me hubiese gustado hacer muchas cosas que no he hecho, pues porque ya las haré. De todas formas, todavía tengo ilusión por hacer aquellas cosas que no me da tiempo. Dime una cosa solo que te hubiera gustado hacer, que la tengas ahí pendiente. Bueno, pues tengo muchas. A mí me gusta mucho todo lo relacionado con el arte, la pintura, la escultura, la música, todo eso que tienes que dejar a un lado porque no te genera dinero y que tienes que atender a otras cosas. Pero ahora que puedo tener dinero, pues tiempo, pues dedicarlo, y por supuesto a la familia, ¿no? El tiempo que no has estado con ellos, pero claro, el problema es que ahora ellos tienen su familia y tienen que dedicarse a ella. Pero bueno, importante es familia. Pues si no tienes nada más, decirte que gracias por regalarnos tu historia y tu voz ya forma parte de Voces del Reencuentro. Muchas gracias. A ti, a vosotros. ¿Vale? Hay momentos en los que una entrevista deja de ser una entrevista y se convierte en una lección de vida. Confieso que mientras escuchaba a Antonio, me acordaba continuamente de mis padres y también de mis hermanas, porque hay cosas que uno no comprende cuando tiene 20 años, ni 30, ni quizá 40, pero llega un momento en la vida en el que empiezas a mirar a tus hermanas de otra manera. Cuando somos pequeños, nos peleamos, discutimos, nos enfadamos, nos quitamos los juguetes, nos peleamos por quién se sienta delante en el coche, por quien tiene el mando de la televisión, por quien recibe el trozo más grande de tarta, y pensamos que aquellas discusiones son importantes, y equivocados estábamos.
porque un día, sin darte cuenta, dejas de ser un niño. Tus padres se hacen mayores, empiezan a aparecer las canas, las enfermedades, las visitas al médico, y entonces comprendes algo que nunca te había enseñado. Tus padres no van a estar para siempre. Y ese día empiezas a mirar a tu hermano o hermana de otra manera. Ya no ves solamente a ese niño con el que discutías, empiezas a ver a la única persona que recuerda exactamente la misma infancia que tú. Permitidme que os haga una pregunta. ¿Quién recuerda mejor que nadie cómo era vuestro padre o vuestra madre? ¿Quién recuerda el olor de aquella cocina? ¿Quién recuerda cómo llegaba vuestro padre del trabajo? ¿Quién recuerda las navidades? ¿Quién recuerda los cumpleaños? ¿Quién recuerda las broncas? ¿Quién recuerda las risas? Vuestro hermano o hermana, porque ellos estaban allí, vivieron exactamente los mismos momentos, escucharon las mismas voces, crecieron en la misma casa, y eso no tiene precio. Por eso me da tanta pena cuando escucho que una familia se rompe por una herencia, porque entonces vuelvo a recordar aquella frase manchega: han partido, y siempre pienso lo mismo. Ojalá nunca tengamos que medir el cariño de unos hermanos por cómo se reparte una casa, porque una casa puede venderse, una finca también, el dinero cambia de manos, pero la infancia no puede repartirse, pertenece a todos. Hoy quiero deciros una cosa desde el corazón: no esperéis al funeral de vuestros padres para descubrir lo importantes que son vuestros hermanos. No esperéis a la notaría para daros cuenta de todo lo que habéis vivido juntos. No esperéis a que sea demasiado tarde, porque cuando nuestros padres ya no están, los hermanos dejan de ser solamente hermanos y se convierten en el mayor recuerdo vivo de toda una familia. Y permitidme que hoy haga un reconocimiento muy especial a tantos hermanos que cuidan de otro hermano con discapacidad, que reorganizan su vida, que renuncian a muchas cosas, que nunca salen en televisión, que jamás recibirán una medalla, pero que cada día hacen algo extraordinario: estar. Porque muchas veces el mayor acto de amor no consiste en hacer grandes cosas, consiste simplemente en no marcharse nunca. Antonio nos hablaba hace unos minutos de una preocupación: ¿qué ocurrirá el día que ellos falten? Y creo que esa pregunta es una de las más difíciles que pueda hacerse una familia, porque ningún padre teme tanto por sí mismo como por ese hijo que sabe que siempre necesitará ayuda. Y cuando los padres faltan, aparecen los hermanos, no porque alguien les obligue, sino porque el amor aprendido en casa continúa viviendo en ellos, y ahí comprendemos que la mejor herencia que dejaron aquellos padres no fue una vivienda, ni una cuenta bancaria, fue haber educado a unos hijos capaces de seguir cuidándose unos a otros. Después de escuchar estas palabras, creo que todos necesitamos unos segundos de silencio, porque hay silencios que también hablan. Antonio, gracias. Gracias por abrirnos las puertas de tu vida. Gracias por demostrarnos que una persona no deja de ser útil cuando cumple años. Al contrario, hay personas que con los años se hacen todavía más necesarias, porque ya no enseñan solamente una profesión, enseñan a vivir. Y hoy nos has enseñado mucho más que la ingeniería. Nos ha enseñado el valor del trabajo, el valor del esfuerzo y sobre todo el inmenso valor de la familia. Permitidme terminar este programa mirando directamente a quienes hoy nos están escuchando. Quizá muchos de vosotros todavía tenéis a vuestros padres. Disfrutadlos, escuchadlos, preguntadles, porque llegará un día en que daríais cualquier cosa por volver a hacerles una pregunta. Y quizá muchos otros ya no lo tenéis. Si es así, estoy convencido de que mientras escuchabais este programa, en algún momento habéis vuelto a entrar en vuestra casa de la infancia. Habéis recordado una comida, una Navidad, una risa, un olor, una voz, porque los recuerdos nunca mueren. Y ahora quiero hablaros de los hermanos. Permitidme que os hable desde el corazón. No sé cómo es vuestra relación. Quizás sea maravillosa, quizá haga meses que no habláis, quizá incluso haya algún enfado. Pero hoy me gustaría pediros algo: no esperéis, no esperéis a Navidad, no esperéis a un cumpleaños, no esperéis a que alguien enferme, no esperéis a un funeral, no esperéis a una herencia, no esperéis, porque el tiempo tiene una costumbre muy fea: nunca avisa cuando se marcha. Cuando llegué a La Mancha escuché muchas veces aquella pregunta: ¿han partido? Y yo me gustaría responderla de otra manera: no preguntéis nunca ¿han partido? Preguntad mejor: ¿siguen queriéndose? Porque al final
Eso es lo único que importa. Una escritura no puede abrazarte, una cuenta bancaria no puede secarte las lágrimas, una finca no puede recordar contigo la voz de tu madre, un hermano sí. Y hay una frase que quiero dejar hoy grabada en este programa, y ojalá la recuerde dentro de muchos años. Cuando nuestros padres fallecen, nuestros hermanos se convierten en el mayor recuerdo vivo de nuestra infancia. Son los únicos que estuvieron allí, los únicos que recuerdan la misma cocina, el mismo patio, las mismas broncas, las mismas risas, las mismas fiestas, las mismas dificultades, los mismos sueños. Y por eso, cuando perdemos a nuestros padres, no perdamos también a nuestros hermanos, porque entonces perderíamos dos veces a nuestra familia. Hoy, cuando termine este programa, os voy a pedir un pequeño favor. Coged vuestro teléfono, buscad el nombre de vuestro hermano y llamadle. No hace falta un motivo, no hace falta una explicación. Decidle simplemente, ¿cómo estás, hermano? Y si lo tenéis cerca, dadle un abrazo, porque llegará un día, y ojalá sea dentro de muchos años, en el que daríais cualquier cosa por volver a compartir una conversación como esa. Antonio, gracias. Gracias por recordarnos que trabajar también puede ser una forma de amar la vida. Gracias por demostrar que enseñar mantiene joven el corazón. Y gracias porque sin buscarlo, nos has regalado uno de los mensajes más bonitos que han pasado por Voces de Reencuentro. Y a vosotros, gracias por volver una semana más. Gracias por hacer que estas historias sigan viajando de casa en casa. Porque mientras haya alguien dispuesto a escuchar, siempre habrá una historia esperando ser contada. Yo soy Vicente Martín y esto ha sido Voces de Reencuentro, donde las personas dejan de ser desconocidas para convertirse en recuerdos, porque lo que no se escucha se pierde. Y si este episodio consigue que esta noche un hermano llame a otro hermano, entonces todo este trabajo habrá merecido la pena. Gracias.